Gracias a Dios por un nuevo día. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Evangelio de según Juan, capítulo 6. Vamos a hablar de un tema muy importante. Tenemos que leer todo el capítulo 6 de Juan, y creo que la iglesia está para esto. Sumergir en la palabra, meditar la palabra, comer la palabra, digerir la palabra, transmitir la palabra, reflejar la palabra y el tema puede seguir. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberías, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, se vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuando querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho, dijeron: y este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca e iban cruzando hacia el mar de Capernaum. Estaban ya oscuros, Jesús no había venido a ellos, y se levantó el mar con gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercó a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto lo recibieron a la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solo. Pero otra barca había arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracia al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, y a partir de ahí empezamos a prestar atención al diálogo entre Jesús y la multitud. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el postrero día. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno ha visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os doy, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablando de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba de entregar y era uno de los 12. Señor, gracias por esta palabra. Solo ella, Señor, ya es alimento para nuestra vida en esta mañana. Pero danos la gracia. Ilumíname para que, Señor, pueda ser instrumento de transmitir, de simplemente, Señor, explicar y desparticular esta palabra, para que pueda llegar a nuestros corazones, Señor.
Es en nuestros corazones que necesitamos oír tu palabra. Allí, Señor, a donde se encuentra la pobreza, la miseria espiritual, la ceguera, la perdición, la confusión, el desánimo. Por eso, Señor, queremos oír tu palabra, porque tú la enviaste para sanarnos, libertarnos, alumbrarnos, nutrirnos, vivificar nuestro más profundo ser, hacernos ir en pos de ti, ya que tú eres la vida eterna. Por eso bendiga ese vaso de barro, Señor, y habla por medio de él, y que la gloria siempre sea para ti, Señor, porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria por todo lo siempre. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Juan escribió, hermanos, su evangelio. Juan escribió su evangelio. Es muy importante entender poco el cuadro histórico del libro, de lo que vamos a hablar, para que ustedes se encajan. En la Biblia hay un evangelio según 4 escritores: Mateo, Lucas y Marcos y Juan. Y Juan fue el último evangelio que fue escrito. Más o menos alrededor de 85 después de Cristo, Juan escribió su libro. Después de la destrucción de Jerusalén, después de la esparcimiento de los judíos, después de la muerte seguro, después de la muerte de todos los apóstoles de Jesús. Todos los apóstoles de Jesús, hasta entonces ya estaban todos muertos, y Pablo también. Entonces Israel vivía en un cataclisma profundo. Y ya en aquella época se aparecieron muchos falsos discípulos que distorsionaron la verdad, principalmente sobre la imagen de la persona de Jesús. Y siempre denegriendo la imagen de Jesús y haciéndola inferior a lo que era. Por eso Juan escribió, inspirado por el Espíritu de Dios, su evangelio, que es distinto de los otros 3. Y tiene un destaque peculiar, donde destaca profundamente la plenitud, la eternidad, la divinidad de la persona de Jesucristo. Ustedes lo miran, el evangelio de Juan es diferente de todos. No hay cronología, no hay muchos milagros. Simplemente apunta a mostrar el verdadero manifestación de Dios entre los hombres en la persona, en su plenitud de la persona de Jesucristo. Por eso, si nosotros miramos el Evangelio capítulo 6, nosotros vemos Jesús presentando como el pan de vida. ¿Por qué? Ustedes van a ver que cuando Dios sacó su pueblo de Egipto, de la esclavitud, los llevó al desierto, lo primero que empezamos a ver en la vida de ese pueblo, que Dios los sacó, el pueblo tuvo hambre. Clamaron a Dios y Dios les dio el maná. El maná es una semilla que caía del cielo todos los días para alimentar a ese pueblo en el desierto. Después de un poquito sintieron sed. ¿Y qué pasó? Dios les sacó agua de la roca. Y después, en su caminar en el desierto, la Biblia dice que de noche Él los calentaba y los guiaba por la columna de fuego. Por eso llegamos a Juan capítulo 6, vamos a ver Jesús se presentando como pan de vida. Llegamos al capítulo 7 de Juan, Jesús está como el agua viva. Y cuando llegamos a Juan capítulo 8, que Jesús presenta: yo soy la luz del mundo. Y Juan en su evangelio justo destaca y demuestra y revela la plenitud de Jesús, la divinidad de Jesús, que no es un ángel, no es un profeta, no es un maestro, no es un gurú. Es Dios entre nosotros. Es exactamente como dijeron: Emmanuel, Dios entre los hombres. Entonces Juan termina su evangelio y lo resume de toda esa descripción, y precioso se puede leer el evangelio de Juan con esa perspectiva de por qué Juan escribió su libro,
y justo destacando la plenitud de Jesús, pero todo eso resume su evangelio diciendo que todas esas cosas que él escribió en el evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 31, pero estas cosas han escritas para que creáis que Jesús es el Hijo, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Este escenario, hermanos, del capítulo 6 aconteció el día siguiente que el Señor Jesús multiplicó el pan y los peces para más de 10,000 personas. El Juan habla de 5,000 hombres en aquella época porque eran considerados, contaban los jefes de la familia. Entonces, juntando las mujeres y los niños, pasaban los 10,000-15,000 personas que Jesús Cristo alimentó en un desierto. Jesús, después de esto, imagínense alimentar 15,000 personas. Después de esto, Jesús llevó a sus discípulos lejos de la multitud para un lugar para que se descansen. Pero la multitud, cuando al otro día ven que Jesús no estaba y no lo encontraron, sospecharon y cruzaron el mar de Galilea en pos de Jesús. Y cuando llegaron y lo encontraron, el Señor Jesús mismo lo confrontó con algo real, diciéndoles ya de inicio, ya no trató más con su físico, con su necesidad básica, sino los confrontó en el versículo 25. Si quieren dejar la Biblia abierta, vamos a pasear mucho de ella hoy. Jesús ya los confrontó diciéndoles: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y ya Jesús les dice una exhortación real, apuntando ahora no a lo físico, sino a lo más profundo de su ser, diciendo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. En este contexto que vemos alrededor de Jesús, percibimos 4 tipos de personas, 4 tipos de grupos de personas que lo rodearon. Primero, primer grupo de gente que quería un cambio político. Primer grupo de gente que estaba en toda esa multitud querían un cambio político. Ustedes ven en el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió y retiró del monte. Había gente que necesitaba un cambio político, no quería más al gobierno romano, querían a Jesús, el Hijo de los judíos, para que ocupase su lugar. ¿Y quién es mejor que él después de la gran señal que había hecho? Había otro grupo de gente que querían cambios económicos. Querían, ¿cómo se dice? Estabilidad económica. ¿Qué te parece? De 3 panes y 2 pececillos alimentó no solo 15,000, sino sobró 12 canastos. Con un hombre de esto a tu lado, ya no precisas nada. Ni precisas incluso ni de BPS, está registrado en BPS, y ni jubilación. Ese es un grupo. Ustedes se ríen, pero esos mismos grupos que estamos mencionando acá, hasta el día de hoy, siguen los mismos. Esos 4 grupos de personas hasta el día de hoy siguen buscando a Jesús con esta perspectiva. Uno quiere cambios natural. Ahora en Brasil, aunque no creen, las iglesias ahora están se especializando en Brasil de formar partidos políticos. Las iglesias ahora quieren formar partidos políticos porque queremos cambiar la nación. Y de no sé cuántos desgraciados que están metidos en corrupción, aunque no crean, hay como 30, 40 hermanos en la fe que fueron allá para representar a Jesús y unos 3 de ellos están presos por millones y millones de robo y de mentira. Quieren representar a Jesús. La tercera tipo de gente, buscaba a Jesús para agradar a Dios. Tenían un corazón religioso porque querían agradar a Dios por lo que hago. Por eso le preguntaron
en el versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, estaban diciéndole al Señor Jesús, ¿qué debemos hacer para agradar a Dios? Y Jesús, por supuesto, le mostró que no es el hacer, que no es el hacer, que con el hacer jamás van a poder agradar a Dios. Quizás alguien vino acá hoy de mañana, creyó que viniendo acá va a caerle grasa a Dios y la balanza de Dios va a pesar para mejor ahora, positivo, como muchos creemos. No es así. No es así. Jesús le dijo, ¿quiere agradar a Dios? Crees en quien Él envió. El cuarto tipo de gente que estaban en pos de Jesús son gente que conocieron poco a Jesús. Sintieron su toque profundo en lo más profundo ser, pero ya no pueden más vivir sin Él. Con todas sus debilidades, ya no pueden más vivir con Él, sin Él. Y acá en Juan versículo 68, le respondió, cuando Él miró a sus discípulos, a los 12, le dijo, ¿no queréis también vosotros ir? Pedro lo miró y le dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y permanecieron con Él. Esos cuatro tipos de gente, hermanos, rodearon a Jesús con mentalidad diferente, con propósito diferente, con perspectiva diferente. No sé cuál es tu propósito hoy. No sé cuál es el objetivo tuyo de venir acá a escuchar y oír la palabra de Dios. Yo no conozco, Dios conoce. Ojalá que seas alguien de las minorías, porque acá vemos en el final de ese capítulo que de la multitud que rodeaba a Jesús, cuando Él comenzó a hablarles la verdad de Dios, las verdades eternas, dice que la mayoría le dieron la espalda y se fueron. Y la Biblia menciona discípulos. De muchos decían, Señor, te seguiré, estoy contigo. Hasta que tu palabra empieza a lastimarme. Hasta que tu palabra comienza a tocar en mis debilidades. Hasta que tu palabra empieza a confrontarme. Pero lo precioso que vemos de los 10,000 personas, 12 quedaron. Uno, Judas Iscariote, era un caso perdido. Pero quedaron los 11 ahí con Jesús. Y esto para nosotros es una lección tremenda, hermanos. Y que por toda la historia sigue siendo la misma. El Señor Jesús siempre estará rodeado con la minoría. El Señor Jesús estará rodeado con las calidades, no la cantidad. Porque las calidades que quieren estar al Señor Jesús, no la cantidad. La multitud quiere caprichos, quiere suplir necesidades, quiere tener seguridad, quiere tener paz, quiere tener salud. Y estos hermanos no van a querer a Jesús. Querer a Jesús siempre va a ser una minoría que ha entendido quién es Jesús, ha entendido por qué vino, ha entendido cuál es el mensaje presente y eterno, ha entendido lo que Él viene a hacer dentro de nuestros corazones y en todas nuestras vidas, pero ya no puede más separarse de Jesús. Estas, hermanos, por toda la historia, siempre son lo más remanente, siempre son el pequeño grupo. Por eso es importante entender esto. En el versículo 27, nosotros vemos Jesús diciendo a la multitud, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner por práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo, y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
El pan, hermanos, es la palabra más popular en cualquier idioma. Es uno de los alimentos esencial desde la creación del hombre, siendo un alimento esencial en cualquier parte de cualquier continente. La Biblia menciona el pan 392 veces, siendo 315 versículos en su forma singular. Ya en el juicio que Dios le dio al hombre, el capítulo 3 de Génesis, le dijo: pan, con el sudor de tu rostro comerá el pan. Ya desde el principio el Señor hizo énfasis de mencionar el pan. El Señor Jesús, en la primera enseñanza que dio a sus discípulos en los evangelios, en la primera enseñanza mencionó el pan como siendo la necesidad más básica del ser humano y que se puede buscar diariamente. En Mateo capítulo 6, 11, Jesús, cuando le enseñó a sus discípulos la oración, le dijo: pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Jesús hizo mención del pan en la oración. La celebración de la cena del Señor, instituida por Jesús, incluía dos elementos fundamentales. Uno de ellos es el pan, que representaba su propio cuerpo. Pan es el alimento que no puede faltar en las mesas de los pobres ni de los ricos. Pan es el alimento que donde vamos encontramos un cantito que se vende, y este valioso y antiguo elementos que es el pan. En el capítulo 6, versículo 35, el Señor Jesús se domina a sí mismo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. De las 7 más importantes declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan, que son llamadas los 7 yo soy, y esta, yo soy el pan de vida, es la primera. Y esta es la primera: yo soy el pan de vida. Todas estas declaraciones son exactamente la prueba de la divinidad del Señor Jesús. Aunque era hombre, pero era Dios entre los hombres. Aunque era carne, pero era el verbo divino manifestado en medio de la raza humana. En Juan capítulo 8, versículo 58, cuando Jesús declaró a los judíos: yo soy, ¿qué hicieron los judíos? Agarraron piedras y querían tirarle. ¿Por qué? Porque se hacía semejante a Dios. Se hacía semejante a Dios, y ellos entendieron perfectamente cuando dijo: yo soy. Dijeron: ¿quién es tú? Estás haciendo igual a Dios. Agarraron piedra y querían tirarle. Ahora, ¿qué significa Jesús, el pan de vida? ¿Qué significa Jesús, pan de vida? Primero lugar, significa que Él vino al mundo a fin de suplir nuestras más profundas necesidades. Y Él vino a suplir nuestras más necesidades profundas. Y esas necesidades comienzan por la propia vida. Por la propia vida. En segundo lugar, significa que no existe vida sin Cristo. No existe vida sin Cristo. Existe una existencia, pero vida en su plenitud, vida permanente, vida eterna, solamente se encuentra en la persona de Jesús. Por eso en Juan capítulo 14 y 6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. En el Juan capítulo 1 versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Juan 11:25 le dijo a Marta que Él era el dador de la vida y todavía la resurrección de la vida. Por eso dijo María: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y Él es el que nos da vida en su plena dimensión, hermanos, tanto física como espiritual, como eterna.
En Juan 10:10, y él dijo, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan solo vida con abundancia. Y dijo, el ladrón, y acá el ladrón representa a la religión. Llamala lo que quieres, llamala católica, evangélica, la que quieres. Siempre y cuando no es Jesús. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Robar tu deseo de buscar a Dios. Robar tu sed por Dios para esclavizarte en ritos, en costumbres, en hechos. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. ¿Querés seguro de vida? ¿Cuántos tienen seguro de vida? ¿Querés seguro de vida, presente y futuro? Es Jesús. No es la iglesia, no es fraternidad cristiana. No hay nada más que Jesús. Por eso dijo, yo soy el pan de vida. En tercer lugar, significa que debemos de alimentarnos de Él en la dimensión espiritual. Él es vivo, pero Él se come. Es para ser comido. Por supuesto, en la dimensión espiritual, porque esto no es Jesús, simplemente representa su cuerpo dilacerado en la cruz. Que hacemos memoria de Él. Necesitamos alimentarnos de Jesús en la dimensión espiritual, porque con el cuerpo se come el pan natural, pero en lo espiritual, el alimento espiritual, tenemos que comer a Jesús. En el cuerpo se alimenta por la boca, para el espíritu se alimenta por los oídos. Romanos 10:18, y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. El propio Señor Jesús le hizo esa similitud entre el cuerpo y el espíritu, diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. ¿Qué quiso el Señor Jesús decir? Así como tu cuerpo físico necesita pan, y más que pan para sobrevivir, para espiritualmente tú tengas vida, tenés que alimentarse de mí. No de las sillas del local, ni de la comunión de los hermanos solo, ni recibir la bendición. Tenés que alimentarse de Jesús. Él es el único que puede sustentar y dar vida a tu vida y a mi vida. Jesús es el pan de vida. Pero Jesús también, si agarramos la Biblia, encontramos que en toda la Biblia, todo lo que se refiere a Jesús es un sinónimo a la palabra de Dios. Por eso Juan empieza su evangelio diciendo, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el fin de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13, hablando de Jesús, dice así, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Jesús es la palabra, es la manifestación de Dios, solo que es vivo ahora entre nosotros. Entonces, para alimentar y nutrir tu vida, necesitas ir a Él, hablar con Él, expresar tu corazón para Él y venir a escucharlo por medio de su palabra y comer tu palabra, escuchar tu palabra y nutrirte de esta palabra para que tu vida espiritual sea robusta, fuerte y tu sistema inmunológico espiritual sea gigante, para poder transitar en este mundo desértico y permanecer firme. En cuarto lugar, significa que Jesús tanto puede proveer el alimento natural como lo espiritual. Por eso Él es el pan de vida. Y en esta historia nosotros vimos cómo en el desierto primero suplió todas las necesidades de esa multitud. Toda la necesidad de esa multitud. Por eso uno de los nombres de Dios, Jehová Jireh, Dios proveerá. Dios proveerá. Jesús mismo dijo, miren para las aves del cielo y las plantas del campo, que no siembran y Dios se alimenta las aves y las plantas, ¿no cuidará de vosotros, hombres de pocas fe? Jesús es el proveedor, pero Jesús quiere proveer primero lo más profundo, la necesidad más profunda, agudizante de tu vida y de mi vida.
Por eso Él dijo en Mateo 6:33, buscad primera cosa, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Hay muchos que quieren chantajearse con Dios. Señor, si no me ayuda, si no me bendices, si me sanas, si me multipliques, yo voy y te sirvo. Mentira. Mentira, si no vas a Dios por un corazón sedento, ni que te dé el mundo entero, seguirás a pos de Él. Acá tenemos un ejemplo que Jesús multiplicó para 15,000 personas y sobró. Y cuando Jesús empezó a hablarles poco más profundo en su ser, duro ese discurso, se dieron la espalda y se fueron. En quinto lugar, quiero decir que nosotros como cristianos debemos identificarnos con Jesús. Nosotros debemos identificarnos con Jesús cuando dijo, yo soy el pan de vida. Cuando uno se come ese pan, ¿qué pasa con nosotros? Nuestro cuerpo absorbe todos sus nutrientes. Y cuando nosotros comemos espiritualmente a Jesús, hermano, necesitamos estar totalmente asimilar su propia vida dentro de nuestras vidas. Por eso Él le dijo a sus discípulos en el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come de mí también debe vivir por mí. Identificarse con Jesús, comer el pan de vida, es identificarse con el pan de vida, es recibir todos los nutrientes de este pan de vida. No es con ese cristianismo barato, hermano, que hoy se ve. Es una vergüenza, es una afronta de decir somos seguidores de Jesús porque ni un nutriente se ve en sus vidas de este pan de vida. Por eso, hermanos, es un despertar para nosotros acá, de entender que somos llamados para identificarnos con Él, de reflejar los elementos que están en su vida, que deben reflejar en nuestra propia vida. Si no, hermano, abortamos nuestra misión y nuestro llamamiento delante de Dios. En sexto lugar, Jesús, pan de vida, apuntando a la cruz. Apuntando a la cruz. El proceso natural de la fabricación del pan que comemos diario es ser molido, amasado, triturado y llevado al fuego. El pan de vida, Cristo, que descendió del cielo, estaba destinado, hermanos, a la cruz. Estaba destinado a la cruz. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, conmemoramos su muerte redentora. Recordamos su sufrimiento que hizo por ti y por mí. Y Isaías nos hace recordar exactamente ese proceso en su libro, a partir del capítulo 53, versículo 4, dice así Isaías: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae la paz estaba sobre Él. Este es el pan de vida. Por eso Él se presentó y dijo: yo soy el pan vivo. Yo soy el pan de vida. Así el Señor tornó alimento vivo para nuestras almas. La muerte de Cristo nos da vida, la vida de Cristo nos sustenta, la palabra de Cristo nos vivifica. En séptimo lugar, muestra infinitamente la superioridad de Jesús sobre Moisés. Porque ellos le dijeron, el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y Él es eternamente superior al maná que caía en el desierto, que era un antitipo de Jesús, que había de venir y que suplería
verdaderamente las necesidades más profundas, no temporal, sino eterna de todo ser humano. Vamos a hacer poco una comparación entre el maná y Cristo. Primero, el maná vino del cielo por la noche. Cristo vino del cielo en la noche más oscura que todo el ser humano se encontraba. El maná caía como un rocío sobre la tierra. Cristo vino descendido por el Espíritu de Dios suavemente en el vientre de María y nadie sintió nada. Que el Salvador, que el soberano vino a esa tierra y estaba dentro de una mujer para ser manifestado a los hombres. Caía en la tierra el maná y no la contaminaba. Cristo, aunque vivió entre pecadores, no se contaminó, sino fue la purificación de muchos de ellos. Era pequeño y blanco, y eso representa la humildad y la pureza de Cristo. Debía recogerse y comerse el maná. Cristo debe ser recibido por la persona y comido en el corazón por fe. Vino como un regalo el maná del cielo. Cristo es el único regalo permanente para todo ser humano. Había suficientes para todo. Cristo es más que suficiente para todos. Era el alimento en el desierto. Cristo, hasta el día de hoy, es el único alimento en este desierto de mundo que nosotros todos vivimos. Ahora vamos a ver la gran diferencia que existía entre el maná en el desierto y Jesús. El maná era temporal. Jesús, eterno. El maná saciaba el cuerpo. Jesús sacia el cuerpo y sacia el alma. Pero tenedlo por cierto, si Jesús no sacia tu alma, por más que tú sacia el cuerpo, sigue siendo hambriento y mendigando. El maná seguía produciendo muerte. Los judíos comían el maná y morían igual. Jesús anuló la muerte y trajo la vida. Por eso dijo, la verdad, que todo aquel que cree en mí nunca morirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, eternamente. El maná era el símbolo del antitipo y la figura. Jesucristo es la imagen misma real y viva y eterna. El maná era al alcance de cualquiera que quería salir a recoger en el desierto. Y esto no precisaba fe. Pero ahora para comer a Jesús el pan de vida es indispensable una vida de arrepentimiento, una vida de fe para saciarse espiritualmente y caminar con Él. Es indispensable. Juan 6:35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El maná fue la provisión diaria. Jesús es la provisión permanente para el ser humano. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, en el versículo 35. Abiertamente les confrontó de que Él, el pan de Dios, es una persona que ha venido del cielo. Jesús es como que lo sacudió, les dijo, el pan del cielo ahora es una persona. Ya no es rito, ya no es costumbre. Ya no son fiestas, ya no será algo que hacer, sino apuntando a una persona que vino, la del cielo, el versículo 33. Y da vida, y no solo a judíos, como Moisés daba el man solamente para los judíos, sino ahora viene a dar vida a todo hombre. Ese pan, hermanos, tiene características únicas. Primero, es divino. Versículo 32, Jesús dijo, de cierto y cierto digo, no os dio Moisés el pan, pero mi Padre os da. Ese es divino. No todos los caminos llevan a Roma, hermanos. No todos los caminos llevan a Roma. Solo Jesús
Solo Jesús. Juan dijo en el capítulo 3, versículo 31, el que de arriba viene es sobre todo. Por eso él enfatizando una verdad plena que hoy choca a muchos cuando dijimos sin Jesús no hay salvación. Y la gente se choca, ¿cómo sin Jesús no hay salvación? Sin Jesús no hay salvación. Él mismo dijo, sin mí nadie viene al Padre. Sin mí nadie viene al Padre. Segundo, este pan vivo es verdadero. Es verdadero. Jesús mismo dijo en el versículo 32, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Y qué es verdadero? No cambia. No cambia. Puede estar débil, puede estar fuerte, puede estar a donde esté, y Él permanece igual. El propio apóstol Pablo dijo, aunque nosotros fuéramos infiel, y Él permanece fiel, no cambia. No cambia. Él no está esperando nuestras virtudes. Él no nos chantajea. Y Él no mira nuestras condiciones. Y Él no está buscando gente perfecta. Y Él sabe que todos estamos totalmente, disculpa la palabra, podridos. Y aún así Él viene y te dice, dame, hijo, tu corazón. Dame tu corazón. Y Él sigue te invitando, ven a mí, tú que estás cansado y cargado, yo te haré descansar. Pero para eso, toma mi yugo. Toma mi yugo. Y sabe, gratuitamente. Toma mi yugo. Ese pan es celestial. El versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Todo lo que no es Jesús, hermano, es terrenal y produce muerte. Por eso las religiones, y entre ellas la llamada evangélica, en su mayoría no produce vida, porque buscan argumentos, estrategias, formas terrenal para enganchar a las personas. Y el cristianos y la iglesia de Cristo está apuntando para llevar al hombre a que él coma de Jesús y viva por Jesús. Es precioso podemos tener comunión, es precioso poder vivir como familia, es precioso poder soportarnos y ayudarnos unos a otros, pero necesito decirte que tú necesitas comer de Jesús. Para que tu vida tenga sentido, para que tu vida tenga vigor, necesitas comer de Jesús porque es una persona, no es una religión. Ese pan es vivo. En el 51 dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si es vivo, hermanos, vivifica. Si es vivo, vivifica. Si tu interior está muerto, Él puede vivificar tu interior. Si tu esperanza se ha caído, Él puede vivificar tu esperanza. Porque Él vivo, Él no cambia. Necesitas comer de Él. Si te sentís desalentado, si te sentís anémico espiritualmente porque te falta Jesús, aunque tengas 50 años de la iglesia, necesitas de Jesús. Y Él da vida en el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. A donde ese pan llega, produce vida. Hasta llegó a los cementerios y Lázaro tenía 4 días muerto. ¿Y qué le dijo? Lázaro, sale para afuera. ¿Y qué pasó, hermanos? La muerte se confundió. La muerte se confundió. Porque mediante la voz de la vida, la muerte se transformó en vida. Ese hombre salió de la sepultura para afuera. Después de 4 días de muerto. Después de 4 días, después de toda la posibilidad científica estaban totalmente rotas. Porque Él es el pan de vida y puede producir vida. Por la duda, ¿tenés área en tu vida que cree que Él no puede vivificar? Por las dudas, ¿tenés área todavía en tu vida que cree que Jesús no puede vivificar? Prueba a comer de Él. Prueba a comerlo. Y Él sigue siendo el pan vivo.
Él sostiene la vida. En Juan capítulo 6, versículo 50, dije, ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. No muera. Por eso la Biblia dice, Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Por eso Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo resplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Hablando de Jesús. Ese pan vivo permanece. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Permanece. Quien come este pan y recibe la vida, es una vida eterna. Permanece. En esto el Señor estaba diciendo, no gaste tu vida, tu energía solamente para las cosas perecibles de esta vida. Come de mí, porque yo soy el sustentador de tu vida. Come de mí. Come de mí. Desgraciadamente el hombre corre. Y se escucha, un día escuchará la voz del mismo rico, de la parábola del rico, que aquel que tenía muchas plantaciones, y dice, ¿qué hago? Derribaré mis depósitos y construiré otros más grandes, y diré a mi alma, alma, tenés muchos bienes para mucho tiempo. Coma y beba y descanse. Y escuchó una voz que le susurró, loco, necio, y esta noche pedirán tu alma. Esta noche pedirán tu alma. Pero el que come de este pan vivo, aunque esta noche sea la última noche, amanecerá el día eterno delante de la gloria de Dios para él. Porque Jesús es el pan presente y eterno. Jesús es el presente y eterno. Ese pan satisface. En el versículo 35 Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed, jamás. Ese es el problema de todos los hombres, hermanos. Ese es el problema de todos los hombres, la falta de satisfacción plena interior. El que tiene está insatisfecho porque tiene y no sabe qué hacer, porque está insatisfecho porque lo que tiene no ha llenado su ser. El que no tiene también no está satisfecho y comienza a soñar que si yo tengo esto, si yo tengo esto, voy a estar satisfecho. Y comienza a adquirir y se da cuenta de que las cosas no llenan su interior. El que está insatisfecho con la política proclama, bueno, mañana vienen los blancos y mañana vienen los colorados y ahora que está al frente y mañana viene otro, y pasa uno y pasa otro, y se da cuenta que ni los políticos ni nada puede llenar la hambre profunda que el ser humano tiene. El que está casado quiere cambiar de esposa porque cree que la esposa es la que va a cambiar su vida, y el que tiene esposo quiere cambiar de esposo, y se cambian ya de 4, 5, 6 matrimonios. Se dan cuenta que no son las personas que traen satisfacción al corazón del ser humano. No son los hijos, no son la plata, no son la gente, no son los vecinos, nada. Nada puede satisfacer tu vida más que el pan vivo que ha descendido del cielo. Esa misma multitud se alimentó hasta reventarse y le sobró 12 canastos de alimentos. Pero al otro día ya estaban hambrientos. Al otro día ya estaban insatisfechos. Y su insatisfacción, que escucharon algo que no le agradó de Jesús, ¿qué hicieron? Le dieron la espalda, vamos a buscar otro que puede saciar nuestro interior. Desgraciadamente, nunca lo encontrarán, nunca lo encontraron. Por eso Jesús dijo en el versículo 57, el que de mí come, por mí vive. El que de mí come, por mí vive. Y él no está diciendo de alimentarse de lo que él puede hacer. Tristemente, eso es lo que las iglesias hoy han apuntado.
lo que Jesús puede hacer. Ni de los milagros, ni de las provisiones, ni de los ritos, ni de lo que pertenece, ni de la religión, ni nada. Dejó claro, el que de mí come, por mí vivirá. El comer de Él es el que produce la verdadera vida dentro de nuestras vidas y trae a nuestra alma la satisfacción. ¿Quién le dio a los israelitas el maná del desierto? ¿Quién le dio el maná a los israelitas? ¿Quién le dio? ¿Se hartaron del maná o no? ¿Se hartaron del maná? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa? Significa que la satisfacción del hombre, hermanos, solamente puede llenarla a Dios. Lo que Dios esperaba de ese pueblo, que volviesen para Dios. Dice, Dios, tú es mi suprema necesidad. El que es padre y madre saben. El que tiene hijos sabe que antes que tu hijo está pensando en una necesidad, tú ya la pensaste a años. ¿Por qué? Porque tú, como padre o madre, necesitas y pensás en suplirle a tu hijo la necesidad que él precisa. Hermanos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Solo que Dios no puede darte lo peor. Por eso Él nos dio lo mejor, nos dio a Él mismo. Por eso Él te dice, no busque nada de mí, búscame a mí. Como decía Tozer, el que tiene a Dios no necesita de nada, no le falta nada. La satisfacción del hombre, hermano, está exclusivamente en una persona llamada Jesús. Jesús dijo en Juan 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Queréis este pan? Pensemos, hermanos. ¿Queréis este pan? ¿O solo queréis suplir las necesidades que tú crees que son necesarias? ¿Queréis este pan? Hago otra pregunta. ¿Él es el pan de tu vida? ¿Él ha sido la proporción única para tu vida? ¿Comes de este pan? ¿O crees que simplemente venir a leer unos versículos bíblicos y eso es comer Jesús? Recuerden, hermanos, el que come de ese pan tiene que absorber plenamente los elementos que Él tiene. Comer a Jesús tiene que producir en tu vida los elementos de Jesús, la vida de Jesús. Si hasta el día de hoy no has comido de ese pan, si tu vida carcoma por dentro, entiéndalo que no es por otro motivo más que por falta de Jesús. Si ha perdido el norte, no sabe para dónde ir, está confuso, conta las noches para que vuelvas a dormir y los días están sin sabor y está perdido el sentir de tu vida, te hago recordar a Job que dice, aunque él me mate, en él esperaría porque conoció a Dios. Tu necesidad es Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Es un pan eterno. Abrázalo en esta mañana. Abrázalo. Llévalo contigo. Es de gracia. Llévalo contigo. Abrázalo en este día. Clama a mí, te dice, clama a mí. Pero recuerda, Jesús no puede ser simplemente
para suplir tu egoísmo, corazón, tu necesidad solamente. Recuerda que Él es más que suficiente. Por eso te invita a venir a mí. Todo que es cansado y oprimido, sin esperanza, sin vida. Toma mi yugo. No crea que vas a tener Jesús sin agarrar su yugo. Pero también Él te dice, mi yugo es suave, mi carga es ligera. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por el pan de vida, que es Cristo. Gracias porque por nosotros fue molido, amasado, pasado por el fuego, para que pueda producir vida en nuestras vidas. Gracias que nosotros, aunque nosotros fuéramos amasados y triturados, jamás podemos tener vida. Por eso la vida proviene de Él. Bienaventurado aquel que va a Él para comer y nutrir su vida. Señor, tú conoces los corazones en esta mañana. Quizás hay corazones, Señor, que no te han comido, solamente te han escuchado de ti, o solamente han conocido sobre ti de una forma religiosa, vacía, hueca. Revélate a ellos en esta mañana, Señor. Yo simplemente soy el mensajero de tu palabra. Pero solamente tú, Señor, que puedes vivificar esta palabra en los corazones sedentos, hambrientos, en las vidas que aunque están caminando y las vemos bien, pero por dentro, Señor, están totalmente postradas por falta de tu nutriente, que es la propia vida. No deja que nadie vaya de aquí, Señor, sin tu gracia. Bendiga a cada uno, bendiga a cada familia. Derrama de tu gracia sobre cada corazón, Señor. Y traiga vida, vida con abundancia. Nosotros decimos lo mismo. Somos más torpes que Pedro, más chuecos, más traicioneros que Pedro. Pero te hemos saboreado, Señor. Y decimos como Pedro, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Bajo el cielo no hay un lugar, no hay una personalidad que puede dar lo que tú puedes dar, porque solamente tú eres el autor de la vida, solamente tú eres el que sustenta la vida. Por eso a nosotros que te hemos conocido, atráiganos a ti más, Señor. Atraiga nuestro corazón para que tengamos más sed y más hambre por ti. Atráiganos a ti para que podamos vivir una vida semejante a ti. Para que podamos reflejar, Señor, poco gracia de ti, Señor. En un mundo cada vez que está en decadencia profunda. Por eso te rogamos, bendíganos, bendiga cada familia representada. Lleva a cada uno con tu gracia y con tu favor. Y danos de siempre, Señor, de este pan. Danos de siempre de este pan. Y haga que nuestra alma más y más tenga hambre y sed de ti. Gracias te damos porque tú eres más que suficiente. Gracias te damos que tú no miras a nuestras debilidades ni a nuestras faltas, sino nos pide que comamos de ti para que tengamos fortaleza, que podamos vivir en novedad de vida contigo, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, gracias te damos. Te bendecimos agradecidos, Señor. Amén y amén.